¿Qué tal, amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, de regreso con ustedes, alegre y contento de que podemos acudir a esta cita donde podemos libremente expresar nuestro punto de vista, nuestras expresiones, nuestras comunicaciones entre pueblo, comunidad y estos grandes hermanos latinoamericanos que forman este gran arco iris. Como siempre, recordarle a ustedes que estamos en prácticamente todos los canales de el cable aquí en la ciudad de Nueva York. Si es en Time Warner Cable, en el canal 34. RCN, canal 82, Verizon Fios, canal 33 y a través del internet mnn.org haciendo clic en el canal número 1 los jueves a las 8 de la noche en vivo. Sin embargo, nuevamente estamos en el canal número 4 los domingos a las 8 de la mañana en Time Warner Cable, canal 67. RCN canal 85, Verizon Fios canal 36 y a través del internet igual mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4 los domingos a las 8 de la mañana. Jueves a las 8 de la noche, canal 1, el canal 34 y el canal 1 de Taiwán, de MNN. Los domingos el canal 4, pero en diferentes canales. Si es Time Warner Cable, canal 67. Así que, mis amigos, como siempre, alegre de estar con ustedes. Hoy tenemos un contenido variado de cosas muy importantes. Recordando a todos que este es el mes de la herencia hispana. Vamos a enorgullecernos de nuestra cultura, de nuestros pueblos, el modo de vida de cada uno de los pueblos que representamos en este gran país. Por eso se ha dedicado este mes a la herencia hispana. Mis amigos, hoy vamos a iniciar el programa con una información acerca de una conferencia muy importante que se va a dar efecto en el sector del Bronx. Para esto hemos traído a uno de los organizadores de Voces y Acciones para el Cambio. Es uno de los organizadores que trabaja en esta organización que ayuda y protege a los inquilinos. Bienvenido a Fausto Echavarría. Bienvenido, Carlos, gracias por tu invitación. Qué bueno tenerle con nosotros en este día, Fausto, y qué bueno que hay sectores, que hay líderes que se preocupan para empoderar, para coordinar, para educar a los inquilinos en la manera de defender sus derechos. Y qué bueno que su organización está haciendo esto. ¿A qué se dedica esta organización? Voces y Acciones y Acción por el Cambio. Nosotros específicamente estamos concentrados en 4 áreas que son la vivienda y espacios habitables, de las familias y la educación, el asunto de los trabajadores y la organización de los jóvenes. En el caso de la conferencia de inquilinos que estamos preparando para el sábado 8 de octubre a partir de las 9 de la mañana en la iglesia Holy Spirit, ubicada en el 1940 de University, vamos a tratar los temas que entendemos más preocupantes de las personas que alquilan, rentan un apartamento en el Bronx y en la ciudad de Nueva York en general, podríamos decir. Ahí va nuestra organización desde su fundación y fruto de las investigaciones que hemos hecho, hemos visto que los lugares, por ejemplo, el Bronx desde el 2012, ya el sector, la poblacional mayoritario son los hispanos, y de ese porcentaje más de un 30% son de origen dominicano. No significa que vamos a trabajar únicamente con dominicanos, pero manejamos ese dato.
y que son de los lugares, esa zona del Bronx, nosotros estamos en Cambridge High, Morrisania y otros vecindarios cercanos. La mayoría de apartamentos que están ahí son de renta estabilizada y renta controlada, y cada año se pierden miles de apartamentos de esa categoría, que son los apartamentos más asequibles en estos momentos para la gente poderlo pagar, y que están también dentro del target de los landlords y de la gente que hacen los llamados proyectos de desarrollo, entre comillas, que tienden en su mayoría de casos a desplazar comunidades, y en este caso las comunidades pobres. Fundamentalmente, ¿cuáles son los servicios que su organización directamente ofrece a los inquilinos? Nosotros nos basamos específicamente en el empoderamiento de la gente, porque tú puedes dar servicio, pero si la gente no se educa, no se prepara para por él mismo defender su derecho, no hacemos nada. Si siempre depende de mí o de la institución, sino si nosotros hacemos liderazgo comunitario que empodere y preserve su comunidad, ahí creo que damos en el blanco. Porque, por ejemplo, si yo vivo en el Bronx y luego me mudo a Brooklyn, los conocimientos que voy a tener sobre derechos de inquilinos los voy a poder aplicar en Brooklyn, en Queens también, porque son los mismos. Las leyes rigen en toda la ciudad y el estado de Nueva York. ¿Cuál es la fecha para esta conferencia? 8 de octubre, sábado, en la mañana, a las 9 de la mañana inician los trabajos, tenemos un desayuno a las 8:30, y es el 1940 de University Avenue. Eso es de la iglesia Holy Spirit, que es esquina con Versailles. Se llega a través de la guagua número 3, lo que vengan de Manhattan, Sí. es la ideal, la número 3, y el tren 4 que lo deja en la parada de Versailles, suben a University y ahí van a ver la iglesia. Es muy importante porque hay gente que le interesa conocer acerca de los derechos de los inquilinos. Otra parte que yo le iba a preguntar a usted, ¿qué organizaciones ayudan en la realización de Estamos recibiendo el apoyo de la Fiscalía, ¿verdad? Del fiscal general. Tenemos la misma iglesia copatrocinadora, va a participar a la agencia de HPD, DACR, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, el Centro de Justicia Urbana, entre otras organizaciones, la Universidad de Fordham también, su centro de leyes, van a estar allá presentes. Y todas esas instituciones van a tener mesas donde las personas van a poder ir a preguntar, dependiendo según su necesidad, y creo que va a salir satisfecha. Vamos a hacer unos pequeños workshops para que la gente conozca en general cuáles son los derechos fundamentales de un inquilino y educarlos sobre cómo reforzarlos. Por ejemplo, en este espacio que hemos estado contactando a la gente para invitarla, nos hemos llevado sorpresas. Por ejemplo, solamente visitando un solo edificio encontramos más de 7 casos de personas que su ley de un año fue aumentado, más sin embargo, la Junta de Regulación de Renta dijo que para los contratos de un año estaban congelados, más sin embargo, no lo aumentó. ¿Cuál es el rol del fiscal general o la oficina del fiscal general en esta conferencia? Ellos tienen, como tú sabes, tienen abogados, y el fiscal se enfoca con relación a lo que son las leyes de vivienda, enforzar la ley y los casos mayormente de acoso, violación de derechos. Y cuando hay un grupo de personas en esa situación, ellos intervienen y enforzan los derechos que son de los inquilinos en esa área. Hay otras agencias también que tienen que ver con eso, como HPD, que tiene que ver con la Corte de Vivienda, y DACR, que tiene que ver, por ejemplo, con los casos de overcharge, que son los casos más fuertes, porque es donde se le carga en el lease a un inquilino renta que no debe pagar. Sí, creo que hay una llamada. ¿Me decía que hay una llamada? No, no hay una llamada. De todos modos, queremos recordarle una vez más a la gente, ¿verdad?, que participen en esto. Es muy importante, y qué bueno que usted hable de esa área, de esa área, porque recientemente hubo una explosión que muchas veces los problemas de la negligencia de los caseros en reparar los apartamentos y los edificios traen a veces este tipo de tragedia. Fundamentalmente con el objetivo de desplazar a la gente, porque eso es parte mucha gente no lo sabe, pero eso es parte del acoso. El no repararte, eso se da mayormente en los casos de personas mayores,
no te reparan para hacerte la vida imposible y que tú te mudes. Pero claro, esas son personas que un apartamento de 3 cuartos está pagando 800 pesos. El Lando lo que quiere es aumentarlo y tratar de hacer lo posible por sacar ese apartamento de control. Pues muchas gracias Fausto Echevarría. Esperamos que esta conferencia sea exitosa y que la gente pueda participar, porque así es que nos empoderamos, así es que podemos ejercitar el derecho que nos da este país para poder sencillamente reclamar y pedir los derechos que como inquilino, como ciudadano, como lo que sea, tenemos derecho a hacerlo. Vamos a una promo y luego regresamos con nuestro siguiente invitado, que estaremos hablando acerca del plebiscito en Colombia el pasado domingo. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Amigos televidentes, continuamos en Punto de Vista. Qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que ustedes están ahí. Esperamos que participen, que llamen, que nos envolvamos en las cosas que tienen que ver con nuestra gente. Y una de nuestra gente es esa gran cantidad de hermanos colombianos que son una de las representaciones más importantes aquí en la ciudad de Nueva York, y que por más de 50 años han sufrido en carne propia los embates de una guerra patricida, una guerra terrible que ha impactado prácticamente al mundo entero a través de los ataques, a través de las bombas, a través de tanta sangre, tantas lágrimas. Y qué mejor que este gran amigo Robert Valencia, con quien constantemente hablamos, un periodista, comunicador, que puede hablarnos a nosotros con propiedad acerca de todo lo que ocurrió el pasado domingo en Colombia. Robert, bienvenido una vez más. Gracias. Para tenerte aquí en Punto de Vista. Gracias. Y vamos a hablar de Colombia. El mundo entero estaba a la expectativa con Colombia. Presidentes y hasta reyes se citaron en Colombia para hablar de este acuerdo de paz. Sin embargo, los resultados que salieron del plebiscito impactaron igualmente al mundo entero, a saber que el no fue el que salió victorioso en esta contienda de plebiscito, de elegir por el sí o por el no acerca de aprobar este acuerdo entre el gobierno y la FARC. ¿Qué representa, Robert, qué representa para Colombia el acuerdo de paz, por lo menos con la FARC, y que estuvo por varios años traduciéndose un acuerdo en el país de Cuba, y que traía esto para someter al pueblo colombiano a su aceptación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar con la comunidad, con ustedes, de estos temas que nos conciernen a todos realmente. Bueno, a su pregunta, creo que es claro lo que vimos el domingo. ¿Qué representa la paz? Para unos representa la oportunidad de salir de un conflicto de 50 años. Para otros significa una amnistía a la guerrilla, por lo menos a los cabecillas de las FARC, que trataban de no purgar ninguna pena, y creo que eso era la decisión por la cual la mitad de los votantes
o más de la mitad de los votantes, por lo menos un 50% de los votantes optó por el no, porque creían que habían injusticias, que habían muchas concesiones que se les estaba brindando a la guerrilla, y la gente fue a votar por el no, porque no creían que se podía llegar a algún tipo de negociación. Y creo que ese es un punto clave en entender la composición del electorado a la hora de ejercer su voto el pasado domingo, porque no es blanco y negro como se quiera poner en este caso. Sí, obviamente hay una pregunta que es sí y el no o el no. O usted quiere votar porque se perdure una guerra o quiere usted que se perdure la paz. La gente optó por el sí o por el no. Y la gente optaba, los del sí decían, bueno, entendiendo que no hay imperfecciones, o como en Colombia se le llamó tragarse sapos, teníamos que tragarnos los sapos de, bueno, la justicia, no todos van a enfrentar penalidades, se les va a dar participación política, pero le vamos a dar una oportunidad a los del sí. Vamos a darle la oportunidad al sí, vamos a darle una oportunidad a la paz. O vamos a votar por el sí por el campesinado, voy a votar el sí porque las víctimas han perdonado a la guerrilla, etcétera, etcétera. Han sido muchos los motivos. Lo mismo pasa con el no. Con el no, la gente dijo, no voy a votar a favor del plebiscito porque no me parece que sea justo que a la guerrilla se le dé participación política, no me parece justo que no reciban penas justas, no me parece que se implante un gobierno castrochavista, que era lo que todo el mundo estaba diciendo, etcétera, etcétera. Y tampoco quiere decir que los del no, al votar por el no, quieren que se perpetúe la guerra, como los del sí tampoco quieren que eso acontezca, que hayan cosas como los del sí tampoco quieren que la guerrilla tenga alguna participación política. Es difícil, por eso, poner a los del sí como los que quieren propugnar por la paz como tal, y los del no como los que quieren prolongar la guerra. Entonces es una situación bastante compleja, el país está totalmente dividido, y creo que ahora lo que queda es recoger los pedazos que quedó del plebiscito y a ver qué pasa en los próximos meses o en las próximas semanas, porque el tiempo es el enemigo número uno de lo que ha ocurrido desde el domingo. ¿Se puede interpretar como fallos técnicos el hecho de las cosas que se produjeron? Por ejemplo, el pueblo no votó todavía, pero antes de votar en ese plebiscito hubo un llamado a presidentes latinoamericanos y del mundo, a organizaciones internacionales para ir y hacer un acto. Sí. Hubo un fallo pedagógico, eso creo que no nos queda ninguna duda, es decir, el hecho de que son 4 años de negociaciones en La Habana, obviamente esto es extenuante. Aparte, es decir, se hace las negociaciones por 4 años y tienen que hacer pedagogía en 4 semanas, es decir, es imposible hacer una pedagogía en un reducto de tiempo comparado con el tiempo que se gastó realmente en hacer este acuerdo, este proceso. Y ahí estuvo la falla. Lamentablemente la gente no se va a sentar a leer un documento de 300 páginas de cara a las votaciones que ocurrieron el pasado domingo. No hubo una explicación como tal de lo que acarrea el documento. Y obviamente en los vacíos que habían en ese documento, pues la gente del no aprovechó eso para tergiversar algunas de las cosas que estaban estipuladas en ese documento, diciendo que iba a haber la implantación de ideología de género. Ideología del género, para los que no saben, es una filosofía o algún tipo de pedagogía que indica que el niño debe decidir si es mujer o hombre. Debe de escoger su preferencia sexual, etcétera, si no estoy mal. Y esa parte no está en el acuerdo, no existe nada, no hay nada que ver con ideología de género, no se está hablando de que se implante un gobierno castrochavista o de que las FARC se van a tomar el poder de buenas a primeras. Hubo malinterpretaciones y eso lo aprovechó la bancada del no. Y mucha gente, obviamente, como vemos aquí en Estados Unidos, la gente votó por miedo. Así como Donald Trump llegó a donde ya sabemos que llegó, la gente votó por miedo,
por miedo al inmigrante, por miedo al musulmán y creyendo que este hombre pues, puede hacer cualquier política que se le ocurra, votó porque hay un miedo. Y así ocurrió en Colombia, la gente votó porque hay miedo. Y en referencia a lo que usted menciona, el 60% que no fue, la abstención también fue muy alta, que es un fenómeno latinoamericano. Esto no es una cosa exclusiva de Colombia. Realmente en Chile también ocurrió cuando Michelle Bachelet se lanzó a la presidencia. Estados Unidos, pues 23% de aquí fueron los que participaron. participaron. Bueno, pero 23% a 60%, claro, son proporciones, pero en Latinoamérica existe también la abstención. Creo que en Argentina también hubo altos índices de abstención, y creo que eso también es parte porque la gente ya está hastiada de la politiquería, está hastiada de todo lo que hace el gobierno, existe una gran apatía y lamentablemente ese sector de los colombianos que no votaron, pues también directamente, aunque ellos no se lo propusieron, afectaron los resultados del pasado domingo. Las leyes, la Constitución, ¿o qué exige al gobierno haber sometido este acuerdo a un plebiscito? Es que ahí está el meollo del asunto. No había ningún tipo de obligación legal para que se llevara este acuerdo a un plebiscito. El presidente Santos estaba en su total facultad de simplemente implementar lo que se acordó en La Habana y ya, no tenía que haberlo sometido a ningún plebiscito, pero él lo hizo como para blindar lo que se acordó en La Habana y evitar que algunos sectores políticos pues levantaran su voz. Y yo creo que Santos pues le salió el tiro por la culata, porque pasó 4 años de su administración, de las 2 administraciones, ¿no? Que lleva, y de sus 8 años prácticamente, esos 4 se los pasó tratando de acordar algo con las FARC. Entonces, obviamente que no había necesidad de hacer un plebiscito, pero quería someterlo a la voluntad del pueblo. Yo no veo problema con eso, realmente me parece que los referendos son importantes, aunque tengan resultados muy adversos, como por ejemplo lo que ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit, que fue un hecho muy dañino, muy nocivo para ese país, y ahora no saben qué hacer. Vemos por ejemplo lo que ocurrió en Hungría, que no saben qué hacer porque la mayoría de la gente votó en contra del recibimiento de inmigrantes o de refugiados sirios. Pero los referendos no son malos, es simplemente la pedagogía con la que se hace. Y un ejemplo clarísimo fue, por ejemplo, el plebiscito que se hizo en Chile en el 88 para sacar a Pinochet. Eso no es malo, cambió el destino del país para bien. En Venezuela hubo un plebiscito que también lo perdió Hugo Chávez para reformar la Constitución y que le permitiera extensión de su administración. Entonces, creo que el problema no es tanto el método que se use como plebiscito, sino que es la pedagogía. Cómo explicarle a la gente que esto le puede traer muchos más beneficios a un país y no enfrascarse en la negatividad, que fue lo que ocurrió. La negatividad y la indignación fue el factor determinante para que el plebiscito se fuera por la borda. Después del domingo y sale el no, ¿qué después del no? Bueno, porque, perdón, sí. Sobre todo, hay muchísimos críticos y muchísimos analistas que inclusive comparan este no de Colombia con lo que justamente tú acabas de decir acerca, exacto, de Inglaterra. Pero también vimos que el siguiente día la Bolsa de Valores de Colombia vio cómo afectó a la moneda nacional. ¿Cómo interpretar ese no después de estos resultados? Bueno, es lo que le menciono, es el miedo a un cambio en Colombia. Mire, obviamente 50 años de guerra no se cambian de la noche a la mañana. Yo creo que eso es algo que también hay que tener en claro. El no lo interpreto yo como una indolencia. Yo creo que lo que estoy diciendo es bastante fuerte, pero es la verdad. El colombiano lamentablemente se ha vuelto indolente al dolor. No es posible que después del plebiscito, la gente que más ha sufrido la violencia en Colombia, como el Chocó,
como el Putumayo, como el Cauca, como el Amazonas, como el Baupés, como el Guaviare. La zona del Caguán donde se despejó, esta área del Caguán que se despejó para la guerrilla, votó por el sí. En fin, áreas que han sido altamente vulnerables a los ataques de la guerrilla y votaron por el sí. Mientras que las ciudades, que son las menos afectadas por el conflicto interno, votaron por el no. ¿A usted no le parece que eso es algo injusto? Que las personas que están sufriendo la violencia, que quieren un cambio, y que la gente como en Medellín, como en algunas partes en Bogotá, como ocurrió en Bucaramanga, en las ciudades, algunos no fueron a votar y los que votaron, algunos votaron por el no? ¿No será eso que esos números que muestran que los sectores más afectados por el trauma de la guerra, que experimentaron en carne viva los efectos de la guerra, votaran mayoritariamente por el sí? Exacto, es que no sea que la politiquería barata afectó este proceso. Exactamente, y eso también lo han indicado muchísimos intelectuales colombianos, donde la vieja maquinaria influyó muchísimo, y no en vano está Álvaro Uribe y está Andrés Pastrana, que casualmente inició en el 99 un tratado, con un proceso de paz con las FARC, que fue completamente un fracaso, fue un fiasco. Entonces ahora vuelven estos viejos dinosaurios a influir en un tema que puede tener repercusiones en el futuro. Eso es algo que a mí me parece injusto. Se han dicho tantas frases después del plebiscito, que esta fue la que a mí más me dolió como colombiano, que dice: no es posible que nosotros no podamos influir en la política colombiana, pero los del interior sí pueden influir en la nuestra. Hablando de las personas que votaron por el sí. ¿Cómo es posible que la gente del exterior, y no me refiero al exterior fuera de Colombia, sino fuera de la centralización en el poder que es Bogotá o las otras ciudades, que la gente del campo no tiene opción de tener voz y voto o de poder influir en la política, pero sí ocurre al revés? Es esperar que la gente del gobierno en Bogotá espere que haga algo por ellos y no lo contrario. ¿Me entiende? Es decir, esa es la gran injusticia y es la gran indolencia a la cual yo me refiero. El saber de que nosotros aquí desde el exterior estamos viendo la guerra por televisión. Esa es la verdad. La gente en Bogotá, la gente en Medellín, la gente en Bucaramanga están viendo una guerra por televisión, mientras que esta gente está viviendo el flagelo de la guerra y optaba y anhelaba un cambio. Esa es la gran injusticia de lo que ocurrió el pasado domingo. El hecho de que la decisión fue por menos de un punto porcentual demuestra que Colombia, tal como tú decías, está profundamente dividida. Claro, es que no es para menos. Que haya una diferencia de 50,000 votos y que le dio el triunfo al no, quiere decir que el margen es muy estrecho. Hay una división profunda. Lamentablemente existen motivos políticos para que perdiera el plebiscito, y le voy a decir por qué. Porque ahora la opción de aquí en adelante es hacer una reforma constituyente que a la postre le puede dar la oportunidad a Álvaro Uribe de lanzarse para candidato presidencial en el 2018. ¿A usted no le parece que hay una coincidencia ahí? A propósito de Uribe, a través de los años, por décadas, cada presidente, su agenda, su enfoque era buscar una solución a la guerra con la FARC, con los otros grupos guerrilleros, con los paramilitares, y que a través de todos estos años, que cada esfuerzo de cada presidente es que Uribe es representante de Colombia, o Uribe es uno más de los sectores importantes o de los sectores interesados de la partidocracia colombiana. Representa un sector de la población, por supuesto. Eso demuestra que Álvaro Uribe todavía tiene un fuerte seguimiento, tiene seguidores, tiene adeptos, tiene una coartada que lo sigue. Eso no nos cabe ninguna duda. Él no le dio ese poder nuevamente. Ahora tiene la oportunidad de sentarse con el presidente y negociar, cuando él estaba completamente marginado del proceso de paz, y eso es algo que a él siempre le ha dolido, que no se le haya tenido en cuenta, porque realmente él es una persona que no quiere dejar el poder. No en vano está sentado en una curul en el Senado. Lo que quiero decir realmente es que fue una oportunidad perdida para hacer justicia. Mire, muchos reclaman que
en este plebiscito iba a existir la injusticia porque se le estaba dando unas curules a la guerrilla. Pero con el plebiscito lo que se trataba de hacer es una comisión de la verdad, que eso ocurre en muchos países. En Brasil hubo una comisión de la verdad para saber qué pasó con los muertos de la dictadura militar. Creo que en Argentina también ocurrió lo mismo. Y en este caso se iba a hacer exactamente lo mismo. Se iba a implantar una comisión de la verdad para que se supiera qué pasó en estos 50 años donde se han estado matando. Pero no solamente los crímenes de la guerrilla, sino también cuál fue el rol del Estado en todo lo que ha pasado ahí, porque es que no se puede culpar a la guerrilla solamente. Es un exabrupto decir que la guerrilla es el único actor armado aquí. Las Fuerzas Armadas también han tenido un rol en la desaparición de campesinos, en los llamados falsos positivos. ¿Qué pasó con esos muertos? ¿Qué pasó con la gente que desapareció en el Palacio de Justicia en 1985? Todo eso lo podíamos haber sabido en una comisión de la verdad que estipulaba el plebiscito, pero el plebiscito se cayó. El presidente no puede implantar el plebiscito porque los colombianos dijeron no. Yo no quiero dejar de preguntar, ¿qué significa para tu país económicamente el Plan Colombia? Mire, ahí tiene que haber una interpretación más a fondo de lo que es el Plan Colombia, porque ahora se llama Paz Colombia. El Plan Colombia no creo que volvamos a lo mismo que ocurrió en el 99 o la amenaza de que van a venir las tropas estadounidenses a usar bases militares en Colombia. Creo que eso no llega a ocurrir. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Como colombiano, no voy a mencionar que Colombia es la panacea de Latinoamérica, ni muchísimo menos, no es la utopía, pero sí le puedo decir lo siguiente. Primero, no es la primera vez que se hace un tratado de paz en Colombia. Se han hecho 9 tratados de paz. Y usted me puede decir si hay algún guerrillero que se tomó el Palacio de Nariño. Ninguno. ¿Han tenido participación política? Sí, pero el país ha marchado normal. Mire, Colombia ha estado en un estado perpetuo de convulsión, casi desde su fundación. Ha tenido la guerra de los 1000 días, el Bogotazo, sin mencionar el efecto del narcotráfico, el repunte de la guerrilla en los 90 y bueno, lo que estamos viendo en estos momentos. Pero yo sí tengo que decir algo. En Colombia nosotros no hemos tenido ni dictaduras como la que ocurrió en República Dominicana con Rafael Leónidas Trujillo. Jamás. Tal vez Gustavo Rojas Pinilla, que es una excepción mediana, pero no al grado de esa crueldad que enfrentó República Dominicana. Tampoco hemos tenido una dictadura militar como la de Brasil, como la de Uruguay, como la de Argentina, eso no lo hemos tenido. No hemos tenido un Pinochet, no hemos tenido un Hugo Chávez, no hemos tenido un Ortega. A pesar de todos los problemas que ha tenido Colombia, Colombia se ha mantenido en un estado de democracia donde ha habido transición tras transición tras transición. Así que yo creo que esto ha sido un traspiés tremendo, pero Colombia ha demostrado que se puede levantar. Y mi esperanza es que después del plebiscito, Colombia se pueda levantar otra vez. Y mi pregunta a ese aspecto era porque yo digo, es cierto que a través de los años, lo que entonces era el Plan Colombia, Estados Unidos ha asistido a Colombia por este problema de la guerra con la guerrilla y el Estado y el gobierno. A través de esto se ha llegado a reportar miles de millones del fisco de este país para ser aportado a la guerra, a solucionar el problema de la guerra en Colombia. Miles de millones. Es obvio que hay intereses también de parte del gobierno. Por eso le estoy diciendo, como le digo yo, que aquí hay intereses tanto de parte y parte. Obviamente la guerrilla no tiene ningún compromiso ahora en dejar de cultivar coca, porque eso estaba en el plebiscito. En el plebiscito decía, nosotros nos comprometemos a dejar de cultivar productos ilícitos. Pero como el referendo se cayó, entonces ya podemos volver a hacer las fechorías que hacíamos anteriormente. Y lo mismo ocurre con el Estado. El Estado puede volver a reiniciar técnicas militares, puede invertir más en equipos militares y todo es un negocio, como se dice en inglés, business as usual. Muchas gracias, Robert. Qué bueno tenerte aquí, que podamos hablar acerca de estas cosas, entender mejor
lo que sucede con nuestros hermanos de cualquier otra parte del mundo. Y en esta oportunidad, nuestros hermanos colombianos. Vamos a otra pausa y luego regresamos. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Amigos televidentes, en la continuidad de nuestro espacio, vamos ahora a una sección que nosotros por años hemos llevado a cabo. Yo sé que a muchos de ustedes le ha gustado. Es la sección Llegando a la Cima con Wellington Peña Santos, que nuevamente está con nosotros, aunque a través de la tecnología, ya que está viviendo en la Florida. Y tanto Wellington Peña Santos como Nati Cabrera van a estar llevando nuestra sección cada semana. Y hoy le damos la bienvenida a Nati, bienvenida aquí a Punto de Vista. Este es una plataforma para nuestra comunidad, para el pueblo, que puede llamar desde cualquier parte del mundo para llamarnos, para hacer sus comentarios, para expresar libremente el derecho que nos da la Constitución. Así que bienvenida, Nati Cabrera. Gracias. Y a Wellington Peña Santos, nuestro hermano y querido. Qué bueno que te tenemos. La gente llamaba y preguntaba por ti. Y bueno, no sé ni dónde está Wellington. Ahora sabemos que está en la Florida. Bienvenido, Wellington, a tu sección nuevamente, Llegando a la Cima. Tanto le ha gustado a la gente que a veces hasta las copias que teníamos la poníamos y las repetíamos. Muchas gracias y bienvenido, hermano, una vez más. Y bienvenida, Nati. Gracias, un honor. Okay. Adelante, Wellington. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo está Nati? Un placer estar conectado con cada uno de ustedes la noche de hoy. De verdad que sigue siendo un honor y seguirá siendo un honor el poder llevar a la población latinoamericana esta información. Y quiero decir que en este proceso de Llegando a la Cima, lo que vamos a estar transmitiendo es información para que las personas poco a poco vayan tomando conciencia de cuál es el estilo de vida que quieren construir. No es que toda la información que le demos hay que aplicarla mañana mismo, sino que tú que estás viendo este programa puedas de una forma u otra ir integrando esto en tu vida, en tus prácticas diarias, para que entonces desde ahí poder crear ese estilo de vida que muchos de nosotros buscamos, que muchos de nosotros queremos, que va destinado a ser feliz, a ser libre, a provocar en nosotros la sensación de que pasar por este espacio terrenal vale la pena. Así es, mi amigo y hermano Wellington. Vamos a estar aquí una vez al mes pasando información y dando todo lo mejor de nosotros, porque lo que queremos es que la gente sea felices y que aproveche la vida, no en un año, no en 3 años, no en 5, sino ahora mismo. Entonces vamos a dar lo mejor de nosotros para que todo el mundo desde ya empiece a sonreír, empiece a soltar las cargas que no lo dejan caminar y que pueda instalar la paz, que es el tema que traemos nosotros en el día de hoy, la paz. Y a buen momento. Fue un buen momento porque acaba de salir una persona que estaba hablando de algo que era en contra de la paz. Y yo dije, wow, justo en el momento, hablando de Colombia, de que hubo un grupo que votaba el no a la paz y otro el sí a la paz. Pero en el fondo, ambos supuestamente quieren la paz. Pero ¿qué es la paz? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es la paz, Wellington? Bueno, Carlos, no sé si tú tienes alguna pregunta con respecto a... No, lo que podría preguntarte es que si puede bajar un poquito más el lente de la cámara, porque está
la cámara, la cara está muy bajita. ¿Y ahí me pueden ver mejor? Si la centra, tiene que ver ahí si los muchachos nos ayudan allí. Ahí está mejor, muy bien, perfecto. No, está bien. Desarrolla ahí con Nati tu sección. Ok, perfecto. Yo creo que la primera pregunta, y si alguna persona tiene llamadas, pueden hacerla también para que nos ayuden y nos apoyen en esta construcción. Nosotros queremos plantear el día de hoy, ¿la paz se construye o se descubre? O sea, ese es el tema de inicio que queremos plantear, y una de las preguntas que yo me fui haciendo en la medida que fui desarrollando el tema de hoy era, ¿qué entiendo yo realmente por el concepto de paz? Y a ti que estás viendo el programa te lo pregunto, ¿estás claro tú de este concepto? ¿Qué es lo que se pregunta la gente o qué es lo que busca la gente cuando en el fondo dice, yo quiero una cultura de paz, yo quiero paz en el hogar, yo quiero paz a nivel social? ¿Qué es lo que la gente realmente quiere? Yo no sé tú, Nati, pero yo creo que muchas veces las personas no están claras del concepto, sino es un concepto comercial, un concepto utilizado bajo una ideología. Así es, Wellington. Bueno, precisamente vuelvo a hablar de la persona que acaba de participar, donde hay un conflicto de no saber qué es paz, porque la conciencia colectiva nos ha enseñado que la paz se logra con guerra y que va de la mano. Entonces, todo eso tenemos que desmontar y volver a los orígenes. ¿Qué es paz? ¿Dónde consigo la paz? Y lo que yo entiendo por paz es algo que está dentro de mí, es algo que yo soy, es algo que viene conmigo. Claro, que no es estimulado, que muchas veces, que aunque venga conmigo y nace conmigo, yo no la pueda proyectar porque el ambiente donde yo me desenvolví, donde yo nací, donde me criaron, no la fomentaron. Eso no significa que no haya venido conmigo. Está ahí y simplemente tengo que descubrirla. Y cuando la descubro, es que yo empiezo a practicarla. Empiezo a practicar la paz, porque yo soy la paz. Entonces, claro, entonces el planteamiento de fondo, Nati, en este proceso es saber que no es esperar de afuera esa construcción, porque cuando la gente habla de construir es como si no existiera. Volvemos al tema de quién descubrió a quién, en el tema del descubrimiento, cuando llega Cristóbal Colón y descubrió todo este terreno y la gente que había acá, ¿quién descubrió a quién en ese proceso? Entonces, cuando tú te centras en buscar fuera la paz, entonces te diluyes en ese proceso. ¿Por qué digo te diluye? Porque es desgastante, porque tú no puedes conseguir fuera lo que tú tienes dentro de ti. Entonces yo creo que en este proceso, en este inicio, lo primero que yo debo hacer es una vuelta hacia mí, hacia lo que soy, hacia mi esencia. Entonces cuando yo conecto con mi ser, cuando yo vuelvo y conecto con eso que yo soy, entonces vuelvo hacia afuera, pero vuelvo hacia afuera sabiendo que es algo provocado por mí. O sea, estamos equivocados esperando de la pareja, esperando de los hijos, esperando de las iglesias, de la comunidad, del gobierno. Estamos equivocados cuando esperamos que ellos son los encargados de construir esa paz. Wellington y Nati también. Entonces, ¿cuándo podemos decir que hay ausencia de paz? cuando hay tormento, cuando hay dolor, cuando hay guerra, cuando hay violencia, cuando necesito pastilla para dormir, cuando yo no puedo estar 5 minutos conmigo misma, personas que no pueden estar sentados 5 minutos con ella misma, necesitan tener un televisor, necesitan tener un celular, necesitan tener algo, necesitan llamar a alguien, no pueden. La paz, aunque se descubra, porque está dentro de nosotros, sí en cierto modo se tiene que empezar a construir o se tiene que empezar a practicar. Porque no se fomenta en los hogares, no se fomenta en la educación, no se fomenta a nivel de gobierno, o sea, a nivel social. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Cómo se construye la paz? Con una guerra. O sea, yo voy y someto al otro grupo que supuestamente no me da paz y cuando lo someto, dice que ahí hay paz. Y esa es la paz que generalmente y socialmente, culturalmente se conoce. Entonces, ¿cómo yo empiezo hoy a darme cuenta que soy paz? ¿Cómo? Necesito estar a sola, necesito estar en paz, necesito estar en silencio. Y empiezo a fomentar desde mí la paz. Empiezo a proyectar la paz, porque la paz empieza conmigo. La paz empieza conmigo. Entonces, si en mi casa
yo no empiezo la paz. Si en mi trabajo yo no empiezo a construir la paz. Si con mis hijos tú no empiezas a construir la paz. Entonces, ¿qué yo espero de lo que hay ahí afuera? No puedes esperar nada más. Y yo quiero añadir a eso que tú dices, Nati, que cuando nosotros vemos esa ausencia de paz colectiva que se muestra en el colectivo, ese mismo caso de Colombia y otros países, nuestro propio país, República Dominicana, cuando se da esa ausencia, yo la puedo definir con una palabra: hay miedo. Hay miedo, y tú empiezas a ver que la sociedad empieza a operar desde el miedo. Aquí mismo en Estados Unidos, el control que existe, que si tú no sabes si hay un policía en una esquina, que si tú no sabes te van a poner una multa por X o por Y, hay un miedo colectivo que se creó a través de esa carencia de paz. Ahora, si tú vas a Costa Rica, por ejemplo, que es uno de los países nuestros de Latinoamérica, tú sientes de fondo, en mi experiencia, mejor dicho, que hay una paz colectiva en torno a eso. Entonces, cuando hay una paz colectiva, es porque cada individuo está operando desde esa posibilidad. Ahora, yo, Wellington Peña, me doy cuenta que hay ausencia de paz en un espacio familiar, en una persona, como decía Nati, en una sociedad, cuando hay miedo. Wellington, hay una llamada, vamos a darle paso y luego continuamos con el tema. Adelante, bienvenido a Punto de Vista. Sí, fíjese, yo quisiera exponer algo que ellos tienen que especificar qué tipo de paz es, la paz emocional que sientes tú individualmente o la paz colectiva que te imponen la misma sociedad. ¿Quiénes componen la sociedad? En nuestro país principalmente, que él acaba de externar ahí, hemos tenido una influencia negativa de presión por la clase política, la clase dominante, que nos han impuesto un compás de desesperación a la población en general. La señora que está ahí, la señorita, habla del aspecto emocional. Ok, los psicólogos entienden que el que está bien es el que está emocionalmente bien. Ahora, ¿qué me pasa a mí que no estoy emocionalmente bien? Que tengo que pagar una renta, que tengo que pagar un seguro de carro. ¿Qué es esto, señores? La paz se consigue. ¿Cómo? Con un acuerdo. Los holandeses, los daneses, los suecos, son sociedades que tienen 3, 4 mil años y están viviendo en una paz más o menos aceptable. Nosotros los dominicanos tienen que pasarnos 3 o 4 mil años más para alcanzar una verdadera paz, porque lamentablemente nosotros como cultura somos sumamente complicados. Muchas gracias, hermano. Todo el mundo está buscando lo de él, como dice. Muchas gracias, hermano. Hay otra llamada, bienvenido a Punto de Vista. Aló. Sí, adelante. Estoy esperando, viejo. Sí, adelante, hermano. ¿Cómo está? Aquí, mi hermano. Aló. Sí, adelante, te escucho. Mira, perdona, que estoy esperando tanto que... Mira, la paz no existe, porque tú sabes cuándo existe la paz, y eso es todo lo que te voy a hablar. Cuando desarman al ejército, la guerrilla, que se metió a guerrillero, o se muere peleando, o huyendo del país. Ahora oye esto. En Santo Domingo hay inundaciones, derrumbes, desgracia, y no por el ciclón. Es don Pedro Enrique Ureña, que se retuerce y llora desde su tumba, al enterarse que los adulones de Quiqueya le otorgan un galardón que lleva su nombre. A Vargas Llosa, un hombre que odia a los negros, a los indios peruanos. El galardón que él merece es el de la hipocresía mundial, por cínico. Otorgarle el premio don Pedro Enrique Ureña es un insulto a ese ilustre personaje de Quisqueya y una vergüenza para la gente dominicana que son tan buenas. Gracias. Muchas Todo gracias, eso hermano. es lo que te quería decir. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, hermano. Gracias. Sí. Bueno, él hablaba, perdón, Ok. Wellington, él hablaba de la paz colectiva. Pero, ok, esa colectividad, ¿de qué se forma? ¿Quiénes la forman? La forman personas. Y esas personas tienen una vida, una historia. Y volvemos lo básico, siempre soy yo. Él habló de un pacto, ¿verdad? Que duró, que hace 3.000 años. Ok, pero ese pacto, antes de ese pacto, hubieron personas de paz, antes de firmar el pacto. Entonces, siempre va a terminar conmigo. La paz depende de mí. Aunque haya guerra, yo puedo escoger vivir en paz. Y Wellington, ¿qué reacción tienes al respecto? Bueno, lo primero es decir que me encantaron las dos intervenciones porque lo que ellos dicen es una realidad, lo cual no quiere decir que sea lo real.
la distinción entre la realidad es lo que se ha construido en este momento y lo real es lo que puede llegar a ser. Entonces, lo que ellos plantean es una realidad. El tema de esa construcción de la paz es un tema complejo. Es un tema histórico y si lo queremos poner un poquito distante, vamos a ver del tema de lo que somos creyentes, del tema de que Dios mandó a su hijo para arreglar esto y lo crucificaron. Gracias a Dios que en el credo católico resucitó. Y qué bueno que resucitó. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es un tema complejo. Pero yo quiero, tú que estás escuchando el programa, que vayamos de lo abstracto, que es esa construcción, como decía Nati, por nosotros, porque si es social, quiere decir que fui implicado yo en ese proceso, a lo individual. Yo creo, Carlos, yo creo, Nati, que tenemos que dar un salto a lo individual, porque esa construcción de esa violencia comenzó por una persona. Por lo tanto, tiene que comenzar una construcción por una persona. Y si una persona se levanta, como históricamente lo hemos visto, podemos marcar la diferencia desde donde tú estás. Wellington, ¿y cuál es la raíz del miedo? Bueno, la raíz del miedo, de todos los miedos, bueno, yo lo pondría de este lado. Yo diría, de todos los males que existen, incluyendo la violencia, incluyendo el deterioro social que tenemos en este momento, no solo en República Dominicana, Carlos, tú das un paseo por Latinoamérica, el mismo Estados Unidos también, el deterioro que se está dando en este momento es mundial, pero fue causado por mí. Entonces, todas esas cosas que están aconteciendo en torno a, vienen de esa raíz que yo le llamaría miedo. Y cuando yo hablo de miedo, hablo de eso que de una manera u otra provoca estancamiento. ¿Quién no tiene un miedo? Pero hay miedos colectivos y hay miedos individuales. Y los miedos colectivos son cohesionados, son paridos por el miedo individual. Cuando yo salgo a la calle predispuesto a que algo va a acontecer. Cuando yo empiezo a construir un proyecto predispuesto a que no va a funcionar. Cuando yo comienzo una familia, cantidad de miedos que se disparan. Entonces el cúmulo de todo eso genera un miedo colectivo y lo vemos de muchas maneras. Entonces por eso, cuando hay miedo, entonces la paz se diluye, la paz desaparece en ese periodo. Entonces, cuando fortalecemos y le damos fuerza a lo que no funciona, a ese miedo que no funciona, no hay posibilidad de construir ni de develar esa paz que yo puedo crear en torno a lo que yo estoy viviendo momento a momento. Nati, y justamente comparando parte de lo que decía Wellington, ¿puedo yo convertirme desde mi realidad en ser un efecto de paz? Claro que sí. Todo ser humano tiene la suficiente capacidad, voluntad, fue dotado, fue dada para construir dentro de él lo que él escoja. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que podemos escoger y dejamos que otras cosas, sistemas, manejen nuestras vidas. Vuelvo y te repito, ¿cuántas veces se siente una persona a autodescubrirse? ¿Por qué pienso como pienso? Porque a cuestionarse. Nadie se cuestiona, las personas van donde va Vicente, como dice un dicho, donde va la gente, pero no se cuestiona. Por ejemplo, hay personas que son bomba de tiempo en la calle y no necesita ver una guerra, ni necesita ser terrorista. Hay personas que tú solamente por tocar una bocina o por hacer algo que quizás tú no te das cuenta, ya por eso te matan. Entonces es una bomba de tiempo. Entonces la paz se construye momento a momento cuando yo me autodescubro, cuando yo cojo tiempo para saber quién yo soy y cómo yo puedo cambiar las cosas. En mi trabajo, cuando yo salgo a manejar, yo voy creando conciencia e inclusive yo lo practico. Yo he practicado que cuando voy manejando y he hecho, dice que las mujeres manejan mal, dice, pero a veces yo sé que he hecho cosas imprudentes. Yo no miro para el lado, porque ya yo sé qué es lo que me van a decir. Y si cuando suelo mirar, besos para él, pero yo sé que de aquel lado me están tirando maldiciones. Entonces, en ese momento, yo soy paz, porque yo puedo elegir también ser otra cosa. En ese momento. En tu hogar tú puedes elegir ser otra cosa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos. Y así momento a momento se va construyendo lo que nosotros vemos a nivel global. Wellington, muchas gracias. Wellington, ¿cuáles son tus sugerencias para esta semana
o para esta sección de este mes, ¿verdad? Una vez al mes vamos a estar aquí. ¿Cuáles son tus sugerencias de trabajo intenso referente a esto en nuestra vida? Muy buena y atinada esa pregunta para cerrar ya este espacio. Y quiero decir que tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está bombardeando día a día. Y cuando hablo de bombardear, estoy hablando de los televisores que tú en tu casa tienes encendido. Yo estaba en Nueva York el otro día y vi en un hogar que visité 5 televisores, Carlos. ¿Tú puedes creer eso? Y los 5 televisores encendidos al mismo tiempo. Pero el más que me llamó la atención fue el de un niño que estaba viendo una película de guerra, un niño de 5 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que tu papá, lo que tu mamá estás instalando en el inconsciente? ¿Qué programación tú estás instalando en el inconsciente de este niño? Entonces, la primera sugerencia es cambios. Tienes que hacer cambios de lo que tú quieres instalar, tanto a nivel personal como a nivel colectivo de tu familia, que es de lo que tú puedes tener mayor control. Yo no puedo tener control de República Dominicana, pero sí puedo tener control de mis acciones, como decía Nati, de las acciones de mis hijos, creando un contexto, porque incluso tampoco le puedo imponer a ellos qué ver o no ver. Entonces el primer punto es cambio. El segundo punto que te sugiero que trabajes en este mes, y qué bueno que ya casi estamos cerrando, Carlos, el año. El segundo punto que te propongo es, ¿en quién te vas a convertir para crear un contexto de paz? Escucha bien, ¿en quién yo me voy a convertir momento a momento en mi hacer, tanto a nivel personal, porque en la parte de las sombras también se activa la violencia, tanto a nivel familiar, a nivel colectivo? ¿En quién me voy a convertir a partir de ahora para yo ser un ente de transformación de paz? Y yo te sugiero que te conviertan en un hombre, una mujer, amor, porque cuando operamos desde el amor empezamos a crear un contexto diferente. Básicamente esto, y la invitación es a que la paz es de dentro hacia afuera. Es en mi hacer, cuando voy a la cajera, en la calle, en la casa, donde quiera, que yo puedo empezar a construir esa paz. Pues muchas gracias, Wellington, y gracias a Nati Cabrera, que una vez al mes vamos a estar aquí nuevamente hablando. Y no sé si tú querías tener algo al respecto. Bueno, yo podría sugerir que la persona pueden practicar. O sea, la paz se practica. La paz se practica. Eso no es de que yo soy paz y salí a la calle. No, practícala. O sea, sea en la mañana, si tú manejas, ve totalmente consciente de que tú estás manejando. Y tú vas a ver tu reacción, porque tú quieres, pero tú vas practicando. Otra sugerencia que yo puedo hacer, toma 2 minutos y siéntate contigo, con todo apagado, a ver qué va a pasar. A ustedes, amigos televidentes, solamente me resta decirle muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a MNN, que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, la coproductora, y un servidor, Carlos Cabrera. Hasta entonces.